Voy a leer 1 Corintios capítulo 6. Y si usted tiene ahí su celular, búsquelo. 1 Corintios capítulo 6. O si arriba en producción nos pueden colocar aquí 1 Corintios capítulo 6. Voy a leer desde el versículo 12. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 12. ¿Ya lo tienen ahí en sus celulares? ¿Listo? ¿Listo? Bien, dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como al otro las destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bueno, nosotros hemos pensado con el equipo de jóvenes qué tema puede ser interesante e importante hablar, y creemos que la sexualidad es fundamental como aclarar algunas cosas. ¿Y por qué motivos? No estamos pensando en que alguno de ustedes nos haya contado unas cosas raras así, no, sino simplemente es que vemos el mundo en que hoy nos ha tocado estar, el mundo en que nos ha tocado vivir, y está demasiado sexualizado. Cuando decimos sexualizado es que usted ve en la televisión escenas sexuales, usted ve propagandas en donde no tendría que parecer algo erótico o insinuaciones eróticas, y eso se da, y no solamente lo ve en el mundo del entretenimiento, sino en las mismas charlas que pueden tener los jóvenes, tanto hombres como mujeres. La sexualidad es algo que hoy está en boga. Por otro lado, las leyes están promulgando, y todo esto, cuando se habla del libre desarrollo de la personalidad, también se está implicando que ese libre desarrollo implica una libertad para disfrutar el cuerpo, para explorar el cuerpo, y entonces la manera en que se explora ese cuerpo, según dicen ellos, es teniendo intimidad sexual. Por lo tanto, es importante aclarar lo que la Biblia dice frente a ese tema, y sobre todo para ustedes, muchachos que son cristianos. Algunos quizás hoy nos visitan por primera vez, bienvenidos. También para ustedes es bueno que escuchen estas cosas, porque hay un parámetro bíblico frente a esto, y yo leo estos versículos. Y quiero que, no voy a ponerme aquí a hacer una predicación larga, sino simplemente algunas pequeñas reflexiones frente a eso. Primero dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y Pablo comienza diciendo ese versículo para luego hablar de la fornicación, y de que somos templo y que no tenemos que estar en fornicación, por una sencilla razón. Y quiero que eso nos quede como ya claros. Se puede tener intimidad sexual. Aquí cuando Pablo dice todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, él está asumiendo que cada persona es responsable de su cuerpo, y que en algún momento él puede tomar una determinación de qué hacer con ese cuerpo, pero él le coloca, mas no todas convienen. Usted lo puede hacer, pero no conviene. Y luego dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y entonces vienen dos condiciones que Pablo coloca acá: no me conviene, y ahorita quizás en las preguntas surge porque algunas de sus preguntas estarán ahí y podemos apuntar a eso y profundizar a eso. Y las otras, no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Así que como que el principio básico que hay que tener en cuenta en esto es que, caballeros, señoritas, ustedes pueden tener intimidad sexual.
sus papás, sus papaces, no se van a dar cuenta probablemente, los van a engañar, ustedes van a ocultar esas cosas, pero no les conviene. Dos, una vez que usted entre en esto, va a tener un problema y es el control y dominio de la sexualidad, porque eso va a tener la tendencia a controlarlo y a dominarlo. Es lo que Pablo está diciendo y es lo que ustedes tienen que tener en cuenta en este momento. Ahora sigue y él da un ejemplo, dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como al otro las destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Pablo comienza diciendo, Dios hizo el vientre para la comida, pero tanto uno como lo otro Dios lo va a destruir, y eso es una ilustración que Pablo está dando para luego hablar de la fornicación con respecto al cuerpo. Dios hizo la sexualidad. La sexualidad no es algo que se inventó Satanás, ese no es el pecado original, porque en la cultura popular está que el pecado que cometió Adán y Eva fue que se comió la manzana de la pasión, y entonces por eso fue que el pecado y todo ese cuento. Deben saber ustedes que antiguamente, por ejemplo, la Iglesia Católica prohibía tener intimidad sexual y solo, miren, en Semana Santa no se podía tener intimidad sexual porque decían que se quedaban pegados. ¿Sí? Entonces, si hay intimidad sexual en Semana Santa, se quedan pegados, decían así. Entonces, yo creo que algunos probaban a ver si se quedaban pegados, pero no, pues eso es mentira. Pero había una, digamos así, satanización de la sexualidad como si fuera del diablo, y solamente toca tener sexualidad para tener hijos, pero el resto nada más. No, déjeme decir que Dios hizo la sexualidad, pero no para la fornicación. La sexualidad tiene un lugar en donde se debe expresar, la sexualidad tiene un lugar en donde puede ser manifestada en toda su plenitud, en todo su esplendor, pero no es fornicación. Y luego él va a explicar, y creo que a ustedes les va a quedar claro que es la fornicación cuando él dice, no sabéis que, dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Ustedes saben que es una ramera, ¿no? Una prostituta. Pues antiguamente había esa misma idea de la prostitución, pero era prostitución sagrada. Históricamente, ¿sabe qué pasaba? Había gente que para adorar a Dios, no a nuestro Dios, sino a unos dioses por allá raros, iban y tenían intimidad sexual con unas prostitutas en el templo. Habían como, digamos, yo no sé cómo era eso, pero parecía que habían al lado como cuartos y cosas así, y había prostitución, y esa era la manera en que adoraban a Dios. Y se cuenta históricamente que en la ciudad de, eso es, creo que es Corinto, esa ciudad, Corinto, había un templo donde habían casi 2000 prostitutas sagradas, imagínense, 2000 prostitutas, y entonces era muy normal para ellos ir a adorar a Dios y en lugar de cantar las canciones y aplaudir como lo hacemos nosotros, ir a tener intimidad sexual con una ramera. Y Pablo está hablando en contra de ellos y él dice, el cuerpo no es para eso. ¿Cuál es el argumento que él da? Dice ahí el versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y luego lo repite acá en el versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? El 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces hay dos cosas, y creo que en sus preguntas va a salir también, y es que cuando hay intimidad sexual es algo que une los cuerpos. Y cuando yo soy cristiano, yo estoy unido con Dios espiritualmente. Recuerde que cuando nosotros hablamos de Cristo, dice la Biblia que el Espíritu ahora entra a morar en nosotros. Yo soy una sola carne, un solo espíritu con Él. Yo soy un templo con Él. Por eso para los cristianos, ir y usar su cuerpo en fornicación no sería lo correcto, porque ahora ese cuerpo no es solo mío. Ahora, ¿quién habita en ese cuerpo? Dios, el Espíritu Santo. Y ese es un argumento que vamos a ir reforzando poco a poco, pero que quiero que ustedes tengan presentes. Entonces, muchachos, y aquí dice algo importante, y es de la conveniencia, dice, todo el que peca, todo el que fornica, peca contra su cuerpo. Y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué peca contra su cuerpo. Dice, cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Y ahorita nos vamos a tratar de entender un poco esas verdades de lo que Pablo está diciendo, pero que quede como principio. Entonces acá, en lo que hemos dicho, Dios ha dado al hombre la oportunidad de tener la intimidad, la sexualidad. No es algo pecaminoso, no es algo del diablo, no, es algo que Dios ha permitido al ser humano, pero debe expresarse en el contexto que es. Por lo tanto, la fornicación no debiera darse en ese contexto de gente cristiana como son ustedes.
Entonces, muchachos, vamos a entrar a las preguntas habiendo hecho estas pequeñas reflexiones, y si usted tiene alguna y le surge por ahí, nos bajamos de allá arriba para que usted tenga la confianza de pensar y decir, les podemos hablar aquí y hacer la pregunta. Sí, hágala, estamos para hacer preguntas de seguimiento. Y cuando digo preguntas de seguimiento es que, digamos, Charica ahorita lee una y usted dice, oiga, pero y en este caso, usted la puede hacer con toda confianza. La idea es que podamos realmente aprender. Así que, Charica. Bueno, vamos a responder lo que alcancemos y dentro de 8 días terminamos las preguntas, ¿listo? Bueno, ya respondiste 2, que eran como las que tenía ahí, que porque la sexualidad es pecado, pero pues ya el pastor nos dijo, la sexualidad no es pecado, sino que hay que hacerlo en el momento indicado, que incluso lo que les dije ahorita del versículo, no despertemos el amor antes de tiempo. Pero bueno, vamos a empezar con preguntas interesantes. Dice, que estas dos quiero que van unidas, entonces las voy a decir juntas. Es, ¿por qué la masturbación es pecado? Y la otra es, si me masturbo pensando en mi novia, pero no veo pornografía, ¿es pecado? Muy buenas preguntas. En la Biblia no se habla de la masturbación. En la Biblia no hay un versículo que diga no te masturbarás. 2, no hay un versículo que hable no verás pornografía. No hay un versículo. ¿Por qué? La industria de la pornografía en realidad se desarrolla desde los 60s para acá, es que se desarrolla la industria de la pornografía y se vuelve mucho más poderosa después de que sale el smartphone. ¿Sí? Después de que sale el iPhone en el 2008, 2007, 2008, eso explota tremendamente. Antes la pornografía no era así de popular como lo es hoy. Hoy está a un clic de distancia. ¿Por qué es pecado? ¿Recuerdan el versículo que leí? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. 2, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Si tú entiendes que todo lo puedes hacer, pero que no te conviene y además que no te puedes dejar dominar, ya tienes un primer argumento para entender por qué la masturbación no es algo en que los cristianos debieran verse envueltos. Es algo en donde tú estás usando tu cuerpo no para el uso correcto. La sexualidad debe emplearse en el matrimonio, en el contexto del matrimonio, y 1 Corintios 7 habla de esa expresión, pero la masturbación no es precisamente eso. Algunos piensan como yo, y la pregunta, pues si yo pienso en mi novia pero no veo pornografía, pues es lo mismo, porque Mateo 5 dice que el adulterio se da ¿dónde? En el corazón y no necesariamente en la parte física. Es decir, muchachos, usted le es infiel a su novia, o chicas, ustedes le son infiel a su novio, o yo que ya soy un hombre casado, le soy infiel a mi esposa cuando pienso en otra, solamente cuando pienso, o cuando la miro. ¿Sí? Ya solamente eso es serle infiel. La Biblia lo aclara. Por lo tanto, si tú dices estaba pensando pero no vi nada, pues igual estás fornicando espiritualmente, haciendo algo que no corresponde, en lo cual no deberías utilizar tu cuerpo. Tercer argumento. Cuando hablamos de la conveniencia, es que tú tienes que, en realidad, dice ahí no me dejaré dominar de ninguna cosas, y la conveniencia, tú tienes que entrenar a tu cuerpo para que él no haga lo que le place, sino que tú le digas a él lo que tiene que hacer. Por lo tanto, muchachos, es pecado porque estoy usando mi cuerpo no para agradar a Dios, sino para agradarlo a él. La sexualidad tiene algo que no tienen otras cosas, y es que pues es una expresión de placer muy fuerte que se vuelve en algunas circunstancias incontrolables. Se podría decir que no sé si en la experiencia humana habrá otra expresión de placer tan fuerte como lo es la intimidad sexual. Pero entonces si tú te acostumbras a que tu cuerpo, todo lo que él te pide tú lo haces, ya no vas a tener dominio y nunca vas a poder decir no cuando debieras decir que no. Cuarto argumento, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Quién habita en ti? Dios. Entonces, pues cuando alguien está masturbándose, ¿quién está ahí? Pues Dios. Cuando él diga, yo estoy pensando en mi novia, y pues Dios, sí, Dios ve lo que piensas y Dios ve exactamente lo que estás haciendo. Esa es otra cosa que yo tengo que pensar. Mi cuerpo no es para mi disfrute y para mi egoísmo, sino para honrar y glorificar a Dios. Bueno, siguiente pregunta es. ¿Hay alguna pregunta de seguimiento en eso o no? ¿Sí está claro? Bien. Igual, o sea, creo que en esto podemos profundizar incluso porque venimos hablando, pues en este caso de la masturbación, y es una pregunta interesante, y es ¿desde qué momento se deja de ser virgen según lo que dice Dios?
hablándose de virginidad, pues hay que, o sea, siento que Esa es una buena pregunta. Pues la virginidad como que está vinculada al contacto entre un hombre y una mujer, al contacto sexual, ¿no? Ahí ya uno diría, es lo que históricamente hemos asumido. Pero si pensamos en la masturbación y si pensamos en el corazón, la virginidad se perdería en ese momento en que una persona está pensando o masturbándose, ¿sí? Ya ahí se pierde la virginidad. Ahora, escuchen esto. Pónganse ustedes en un contexto de matrimonio, ¿sí? Que ya ustedes son casados. ¿Qué es más fácil perdonar? Es que miró una vieja y las chicas piensan eso, miró una vieja y la miró así como, o que se acostó con una vieja. ¿Qué es más fácil perdonar? ¿Cuál es más fácil perdonar de las dos? ¿es más fácil? Sí, las dos son pecado, ¿no? Pero ¿cuál es más fácil? Bueno, Miró, está bien. El que miró. Pues el que miró, aunque eso ya es adulterio. Claro. Es adulterio ya, pero el que miró es más fácil decir no vuelva a mirarlos, le saco los ojos, que el que fue y se acostó porque usted ¿qué le dice? Lo mato, lo castro, lo capo, ¿qué le hace? Entonces, les coloco ese ejemplo así como tan crudo por una sencilla razón, porque el contacto entre un hombre y una mujer es mucho más profundo y hace que los dos compartan físicamente una unidad que no se da en la masturbación y que no se da cuando se ve pornografía. Si hay una corrupción en eso, pero no es del mismo nivel que cuando hay fornicación. Ahora tengo una pregunta de seguimiento. No es pecado, obviamente, pero me refiero, la pregunta va dirigida a la virginidad. Tú pierdes la virginidad cuando estás en contacto con el otro, cuando hay un coito. Sin embargo, pensaba esto que llaman en el común como blue jeanear, o bueno, no sé cómo le dicen ahora, pero esto también sería parte de la virginidad, porque estoy teniendo contacto con, aunque no haya penetración, por ejemplo. ¿Ustedes saben qué es eso de blue jeanear o no? ¿No saben? Ay, sí saben. ¿Sí saben o no saben? Bueno, si no lo saben es cuando un hombre, una mujer se tocan sus partes íntimas, pues se toca, tiene contacto sin necesidad de que haya penetración, o sea, simplemente hace parte de un contacto y ya. Lo que pasa es que fíjese que es el mismo ejemplo que hablaba ahorita del matrimonio, ¿no? Al no haber ese contacto íntimo tan profundo, pues podríamos decir, bueno, igual involucrarse en esa cosa ya está a un pasito de que pase el contacto sexual. Entonces, como conclusión y en este punto, usted debiera evitar absolutamente todas estas cosas. La blue jeaneada, la arrimada, si hay unas canciones que dice cachete con cachete, pechito con pechito y todo con todito, nada de eso debiera ser así, ¿sí? Bajo ninguna circunstancia. Eso debe estar reservado ¿para cuándo? Para el matrimonio, para tu pareja, que va a ser para toda la vida, punto. Pero resultan todas esas expresiones que hablamos ahorita, que si estoy pensando en la masturbación, porque hay tanto en eso, pero en realidad todo eso debiera estar en las edades que están ustedes, a menos de que ya haya aquí alguno casado, y el único casado aquí soy yo, y por allá está Joana, de resto, nada más. Los demás deberían estar totalmente apartados de esto, cuidándose, agradando a Dios, buscando agradar a Dios en ese sentido. Bueno, esta dice que, pues hablamos un poco ahorita del matrimonio y ya lo habíamos mencionado un poco en el noviazgo, pero dice, ¿por qué Dios prohíbe las relaciones sexuales fuera del matrimonio? ¿Cuál es la diferencia de hacerlo en el matrimonio o hacerlo en el noviazgo? Bueno, las diferencias, cuando la relación sexual es fuera del matrimonio, se está adelantando cosas que responden al compromiso del matrimonio. Es decir, mire, una pareja de novios, los chicos que se colocan en una intimidad sexual, no pueden jurarse amor eterno, aunque en ese momento crean que sí, por una sencilla razón, no tienen el compromiso del matrimonio. En las edades normalmente que se empieza la intimidad sexual, y aún personas ya de 20, 22, 23 años no tienen la madurez para asumir voy a estar con esta persona. Ahora, coloco lo que estoy diciendo, lo digo por la siguiente razón. Antiguamente, ¿cómo se casaba la gente? No iban ante un notario
hoy en nuestra cultura es donde tenemos que ir a un notario, o los que se casan en esta iglesia vienen y yo los caso y aquí firman las actas y lo hacemos acá oficial, etcétera, y eso ya queda legalizado. Pero antiguamente, ¿cómo era? Pues iba el hombre a la casa del suegro, yo me quiero casar con su hija, y ella está de acuerdo, sí, ya se casaban, y cuál notario y cuál nada. No había como que esos protocolos que hoy tenemos. El matrimonio era un asunto de palabra, un asunto de que yo me comprometo contigo por siempre, ahí sí, forever and ever, ahí sí lo hacíamos así, ¿sí? Cuando usted hace eso previo, no hay ningún compromiso que vincule ese amor por siempre, aunque se lo digan, aunque se lo prometan, no hay nada de eso. Entonces lo que estamos haciendo es adelantando cosas que corresponden a un compromiso formal, a una intimidad que ya debe estar bajo la protección y bendición de Dios y que es hasta que la muerte los separe. Es que ese es el matrimonio. El matrimonio no te permite a ti separarte y divorciarte a los 4 meses, a los 5 meses. Me casé con mi esposa y resulta que no sabe cocinar, me separo, se la devuelvo a la mamá. No, usted ya se casó con ella. Solo hay una cosa por la cual usted se puede separar en la Biblia, y es que haya adulterio, uno u otro de los cónyuges falte al compromiso, pero de resto, es que es muy brava, usted la escogió. Ay, es que eso ronca, usted lo escogió. Es que es como cochino, usted lo escogió. O sea, nada de eso es una excusa para separarse, pero cuando son novios, no hay un compromiso hasta que la muerte me separe, y entonces fácilmente podemos romper y va a haber daños en el corazón, se va a sentir que la persona fue utilizada, fue usada. Y aquí vienen las cosas de los géneros, que es importante entenderla. Las chicas tienen que pensar muy bien esto antes de entregarse a un hombre, y por eso es mejor que sean cuando están casadas. Usted ya se comprometió conmigo hasta que la muerte nos separe, y no antes, porque una vez que el caballero pueda obtener todo, muy fácil le puede decir nos vemos, chao. Porque para el hombre la intimidad sexual no está vinculada al amor, ¿está claro? La intimidad sexual está vinculada netamente a lo genital, a lo físico. En cambio, la chica, en su mayoría, necesita sentirse amada para poder entregarse en la intimidad. Entonces, eso es como cosas que debieran ustedes entender, que si estoy en un noviazgo, ¿a mí qué me garantiza? Las chicas deben pensar así: ¿a mí qué me garantiza que este va a estar conmigo en 6 meses? ¿Qué me garantiza? Si a veces se casan y se separan, ¿cómo será si no me separo? ¿Sí? Estoy hablando de un tema de conveniencia, ¿sí? Conveniencia nada más. Ahora, ¿por qué decimos que es pecado? La Biblia prohíbe directamente la fornicación y el adulterio. O sea, sí hay versículos claros en la Biblia donde se prohíbe la fornicación. No se prohíbe la intimidad en el matrimonio, pero la fornicación sí, y el adulterio sí. Así que vemos la conveniencia, que fue lo que dije hace un momento, y ya la orden directa de Dios. Bueno, la siguiente es: ¿cómo puedo sentirme bien con mi cuerpo después de haber exhibido mi cuerpo a alguien incorrecto? Por ejemplo, fotografías sexuales y... Pues, ¿por qué hizo eso? Primero eso, ¿por qué lo hizo? Eso es un error que vas a lamentar, porque a veces eso, la persona que tuvo acceso a esas fotos quizás no las borre nunca, y pueden estar publicadas en cualquier lugar, y si subieron a las redes sociales, deben saber ustedes eso, todo lo que se sube a la internet queda en la internet, eso no desaparece. Simplemente hay que saber rastrearlo para encontrarlo, pero ahí está, eso no desaparece. Entonces lo primero es, si lo hiciste, ¿por qué lo hiciste? Y 2, si has pensado hacerlo, no lo hagas. Ahora, ¿cómo puedes sentirte bien después de esto que acabo de decir? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Estás usando tu cuerpo para algo que no es, para mostrarlo. Alguien dirá: no, es que no importa que si yo lo muestro, no estoy teniendo intimidad sexual y eso no está pasando nada así. Es exactamente lo mismo, porque estás motivando a otra persona a que tenga fantasías con las imágenes que está viendo. Es exactamente lo mismo. ¿Cómo te puedes sentir bien con tu cuerpo? Más bien es cómo te puedes sentir bien con tu conciencia después de haber cometido ese error. Porque si tuviste la valentía, o bueno, no sé, la necesidad de tomarte esa foto y publicarla y mandársela a alguien, pues era porque tenías cierta seguridad de que podías agradarle a esa persona. Aquí el asunto es de conciencia. Me traicionaron, esa foto salió donde no iba a salir, y ahora ¿yo qué hago? Si ese es el lío. Bueno, arrepiéntete
Pídele misericordia a Dios, que Señor, que esa persona que tenga esto desaparezca, hable, borre esa vaina, desaparezca eso, trate de arreglarlo, porque todo lo que nosotros publicamos en redes, ¿dónde queda? Ahí queda. Pero la mejor forma es que te sientas perdonado, aunque hayamos hecho las peores cosas, Cristo nos acepta. Así que Cristo, Él no está mirando ese error que cometiste. Yo sé que usted mandó esas fotos, yo sé que usted usó su cuerpo para que otros lo vieran. Dios no está juzgándote en ese sentido. Dios está más bien diciendo, entiendo lo que pasó, obraste mal, pero yo te perdono. Así que tú en ese perdón es que tienes que tener libertad. Ya lo que pasó, pues pasó. Rogar a Dios que haya misericordia y que esa persona no moleste más con eso, ni ande haciendo cosas raras con esas fotos, etcétera. Pero debes haberte perdonado por Cristo. En realidad, lo que más importa es lo que Él haga. Y Dios sí puede hacer un milagro, desaparecer realmente esas fotografías. Eso sí lo puede hacer Dios. Entonces, ¿cómo te sientes bien? Cuando te sientes perdonado por Dios en medio de esas cosas. Incluso, bueno, pensaba que ese tema de las fotografías y como toda la intimidad, también es el amor que uno se tiene. Entonces, cuando nos exhibimos de esa forma y permitimos también que alguien más lo vea o se burle incluso, porque pues puede ser para malas intenciones, es, bueno, yo me estoy amando, que creo que es una pregunta que uno podría hacerse siempre y es, ¿me estoy amando? ¿Por qué voy a enviar esto? ¿Qué necesidad hay? Y al final lo que dice el paso, o sea, queda y puede ser divulgado, que muchas veces sucede, lo cual es erróneo y pues creo que es mejor evitar esas cosas. Es mejor no lo hagan, por favor. La siguiente pregunta es, ¿qué pasaría si yo a temprana edad quedo en embarazo? Pues tenga el bebé, críelo bien y cuando ya tenga unos 15, 12, 13 años, dígale, no vaya a hacer lo mismo que hice yo. ¿Ya? O sea, si tú quedas embarazada no le puedes echar la culpa a tu bebé. Mire lo que yo he visto, quedé embarazada, ay, se me dañó la vida, perdón. Tú cuando estabas en ese momento de pasión y que mi amor y que no sé qué, ¿por qué no pensaste que eso te podía dañar la vida? Ahora que sí tienes el bebé, ¿piensas que eso es lo que te daña la vida? No, en realidad la Biblia dice que los hijos son un regalo de Dios y preciso quedaste embarazada en esa circunstancia, en esa situación, terrible, pero lo que hacemos los cristianos es, voy a recibir a ese bebé, lo voy a criar como es, me tocó cambiar, ya no puede ser a temprana edad, no sé cuántos años será, 15 años. Yo tengo estudiantes que a los 14 años fueron mamás. Imagínense, ahorita hay una niña que está en grado 11 graduándose y llega al colegio con la hija que están como en transición o no sé, llegan así desde la mano y uno los ve. Yo no sé a los cuántos años quedó embarazada, pero muy, muy jovencita. Lo que toca hacer es, tengo mi hijo, mi hija, sigo adelante y no voy a permitir que lo que pasó acá me siga dañando. Es decir, dejarme utilizar más de los hombres a nivel sexual. Ahora me voy a volver entonces una persona desenfrenada y loca porque, ay, la embarré. No, más bien voy a ser responsable y asumir. La vida me cambió, eso es lo que tienes que asumir. Hacerse responsable de sus actos. Claro, Así. eso no. Listo. Siguiente pregunta es, si el vestirme de X forma, mi intención no es que el otro me vea con ojos sexuales, ¿por qué entonces soy responsable de cómo me visto? Muy buena pregunta. Porque es que eso ignora, eres responsable de cómo te vistes, no de lo que hace la otra persona, porque tú eres responsable de cómo te vistes, porque tú debes entender lo que pasa en la mente de la otra persona por causa del pecado. Si no hubiera pecado, dice que cuando Adán y Eva no pecaron, dice, estaban ambos desnudos y no se avergonzaban, no usaban ropa, no había maldad, no había malicia. Probablemente si no hubiera pecado Adán y Eva, todos andaríamos pues, en bola. ¿Por qué? Porque pues, no había malicia, no había que este me miró, que este me hizo cosas raras, no habría. Pero una vez que fue el pecado, lo que primero que hizo Adán fue, y Eva, taparse, cubrirse. Porque ahora la malicia empezó en el corazón de ellos y en la mente de ellos. Por lo tanto, cuando tú te vistes, puede que tú lo hagas, no, yo soy inocente, pero tú debes saber, el hombre es pecador. Así que yo puedo estar incitando el pecado en una persona, aunque yo no lo tenga. La forma en que me he visto, la forma en lo poquito que muestro aquí, o lo poquito que muestro en el escote, o lo poquito que muestro, igual eso también va para los hombres, etcétera. Todas las cosas que yo pueda insinuar y llevar a una persona a pensar mal, yo debo tenerlas presentes. ¿Por qué? Porque tengo que considerar el pecado que habita en el hombre. Entonces yo no puedo ser inocente pensando, ay, no, es que no va a pasar nada, eso es culpa del no, también soy yo. Es importante hacer eso. Digamos que
Otro ejemplo para que nosotros lo comprendamos. Si uno es papá, si Charik fuera mamá o ustedes fueran padres, usted sabe que los niños no tienen un control de ciertas cosas. Ellos tienen que ser protegidos, por ejemplo, de las tomas de corriente. ¿Qué hace un niño cuando ve la toma de corriente? ¿Qué quiere hacer un niño cuando ve la toma de corriente? Meterle el dedo. Y uno dice, pero hay algo innato en el ser humano que es la curiosidad. ¿Qué es lo que tiene que hacer un papá responsable? ¿Dejar las tomas de corriente destapadas? Cubrirlas. ¿Por qué? Porque él sabe, mi hijo va a ser curioso y en algún momento de la vida se le va a ocurrir meterle el dedito ahí. Y no pensar, yo lo dejo así porque pues a ver, no, uno tiene que saber, y hay maldad en este mundo, entonces uno tiene que tener mucho cuidado con esas cosas. Eso es. Bueno, vamos a hacer 3 preguntas más para cerrar. Entonces, una dice, ya hablamos sobre que no es pecado la sexualidad, sin embargo, algo que tú mencionaste por encima cuando leímos los versículos es, solo se puede tener relaciones sexuales si me caso y quiero tener hijos, y si esto no pasa, ¿qué hago? No entendí la pregunta. O sea, puede tener, si quiere tener relaciones sexuales, solo puede ser en el matrimonio, pero si esta persona no se quiere casar ni tener hijos, aunque sabemos que aún tener relaciones sexuales dentro del matrimonio no siempre es para tener hijos, sino desde el placer, pero si esta persona no quiere ni lo uno ni lo otro, ¿ahí qué? O sea, que renuncie a la sexualidad. Es así de sencilla la respuesta. El que no se quiere casar, ni quiere tener hijos ni nada de eso, pues que renuncie y diga, me voy a hacer eunuco y ya. Eunuco. Bueno, esa palabra rara, ¿no? Los eunucos antiguamente eran los esclavos de los reyes que se utilizaban para cuidar el harén. Los reyes antiguamente tenían un harén, que era el harén en donde tenía, no sé, 30, 40, 50, dicen que Salomón tenía 1000 esposas, imagínense. ¿Y quiénes cuidaban esas mujeres? Tenían que ser hombres, pero tenían que estar castrados, porque uno de esos hombres no podía ocurrírsele, uy, esta esposa del rey no la cuida y la tiene así como abandonada, entre 1000 esposas ese no la atiende, entonces yo la voy a atender. Tenía que ser castrado, entonces castraban a esos hombres, eran eunucos. Entonces el Señor Jesús en Mateo 19 dice que hay tres cosas, o 2 cosas, bueno, espera, me acuerdo, por las cuales un hombre se hace eunuco. Uno, por causa del reino de Dios, por servirle a Dios. Otros porque no tienen necesidad de la sexualidad y dicen, nada, voy a renunciar a esto, ¿sí? Otros porque no se quieren casar. Como el matrimonio es para toda la vida y él dice, no, yo aguantarme una mujer hasta que la muerte me separe, entonces muy bien, no se case, pero renuncia a la sexualidad, ¿sí? Entonces digamos que si yo quiero experimentar sexualidad, pues voy a tener que tener una esposa y lidiar con su temperamento, con sus ronquidos, con lo que sea, pero hay un premio, digamos así entre comillas. Usted puede disfrutar de la sexualidad. Ay, no quiero aguantarme ronquidos de nadie, renuncia a la sexualidad. Uy, que es muy difícil, escoja, no hay otra opción. bueno, la siguiente es, ¿es verdad que la sexualidad está ligada con algo espiritual o solo es físico? Muy buena pregunta. Pablo argumenta que y en realidad esto está basado en Génesis capítulo 2. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahora, nosotros hemos enseñado aquí en la iglesia a las parejas y a los que se van a casar que la unidad espiritual o la unidad de la pareja no es solamente el contacto sexual, sino que implica mucho más allá, pero inicia con la intimidad sexual. Por lo tanto, cuando hay contacto íntimo entre un hombre y una mujer, se vinculan cosas en ellos que trascienden lo meramente físico. Y ahí está comprobado esto, que los hombres que frecuentan prostitutas están atados espiritualmente. Cuando digo atados espiritualmente es que esta gente recibe como que demonios, realmente demonios. No solamente una ETS, una enfermedad de transmisión sexual, no solamente un desarrollo grande de la lujuria, sino demonios, literalmente demonios. Igual como mujeres que han estado con muchos hombres y esos hombres han sido terribles, también ellas reciben como espiritualmente una transmisión terrible. Y eso está comprobado, en la Biblia usted encuentra ejemplos de eso y está comprobado en la experiencia. Por lo tanto, no es solamente un asunto físico, es un asunto de espiritual. Fíjese que alguien, hace muchos años leí un ejemplo de algo, decía, si usted tiene intimidad con una persona,
Y esa es la primera pareja que usted tiene, pero ella no es la primera pareja que tuvo. Usted tiene que empezar a pensar con cuántas personas usted ha tenido intimidad sexual. Entonces, ella tuvo intimidad sexual con otra, no Charik, ¿no? Sí, otra persona. Esa persona tuvo intimidad sexual con otra, entonces ya usted no estuvo con una, sino estuvo con mínimo dos. Pero si esos dos antes han tenido intimidad sexual con otros dos, entonces la línea se va ampliando y resulta que la intimidad sexual no es solo con esta persona que estuve, sino que puedo tener una línea de rastro ahí largo, largo, largo que usted puede imaginarse. Entonces, sí hay una transmisión espiritual, como algo que se da ahí. No sabremos cómo funciona esto, pero sí hay algo que se da ahí y que trasciende lo meramente físico. Hay algo que se da ahí. Bueno, y la última pregunta de hoy es, entonces, ¿cómo cuido mi sexualidad en la juventud? Muy buena pregunta. Y vamos a profundizar en eso específicamente dentro de 8 días que están invitados y vamos a hacer algo especial para eso, que ahorita Charik les va anticipando, pero lo que tú debes hacer hoy es empezar a trabajar en tu mente y en tu corazón. Escuche eso. Usted no puede permitirse que su mente se convierta en un lugar en donde hayan fantasías sexuales, de ningún tipo. Empiece a trabajar en eso. Si usted trabaja con su mente y con su corazón, va a ser mucho más fácil trabajar y tratar y cuidar su cuerpo. Pero si usted no trata con su mente y su corazón, sino que permite que entren imágenes de pornografía, usted se permite tener fantasías, pues ya está a un paso de hacer eso realidad con su cuerpo. Santiago dice que cada uno de nosotros es atraído y seducido de las propias concupiscencias. O sea que todo comienza en donde, en el corazón. Una persona que tiene intimidad sexual con otra es porque lo ha venido considerando en su corazón poco a poco, poco a poco. Y eso puede ser un proceso de 1, 2, 3 semanas, 2 meses, 3 meses, lo va considerando, lo va asumiendo, va avanzando, cada vez es un paso más, un paso más. Ahorita Charik decía así eso de bluginear y todas esas cosas. Primero era solamente te cojo la carita, después la mano fue bajando, después ya fue acercando un poco el pecho para sentir ¿cómo se dice esta parte? El busto de ella, no sabía qué palabra usar, el busto de ella, y entonces ya no solamente sentir el busto de ella, sino que voy arremando la pelvis a la pelvis de ella. Eso se va considerando poco a poco. Eso no es que de la noche a la mañana se le tiró encima. Así no es, eso se da poco a poco. Ustedes tienen que empezar a trabajar es en su mente y en su corazón. No vean películas con escenas sexuales. No vean eso. Mire, no estamos hablando aquí de la música, pero usted debe dejar de escuchar reggaetón. Y sobre todo ese reggaetón vulgar que hay por ahí, que es pero pesadísimo, porque eso lo único que le está diciendo es, lo que le está incentivando es su mente y en su corazón. ¿Para qué? Para la sexualidad. Y si usted no solamente escucha, sino que ve el video, pues terrible, peor. Porque ahora está considerando en su mente, escuchando y además alimentando por los ojos. Eventualmente usted va a tener o va a caer en la pornografía o en la masturbación o en intimidad sexual. Entonces, no vea, por ejemplo, no escuche música reggaetón, no escuche música que insinúe los actos sexuales, menos vea películas bajo ninguna circunstancia de eso, no se permita eso. Cuando sus amigos o sus compañeros empiecen a hablar de la intimidad o a decir, uy, mire que esa muchacha no sé qué, mire que tiene si sé cuánto, usted apártese porque usted necesita cuidarse. Pero entre usted más expuesto esté a eso, más rapidito va a caer. Ese es como el proceso que toca hacer básicamente en eso. E incluso pensaba que en las conversaciones no, o sea, no solo como me estoy cuidando, sino respetar a la persona que, o sea, la persona que está contando, sino a la otra persona de la que están contando. Claro, o sea, hay que tener un respeto por el otro y pues eso también es decir, no voy a escuchar estas cosas porque me alimentan a mí el deseo e incluso, pues no sé, siento que es irrespetuoso. No, claro, Charik. Entonces, es trabajar en la mente y en el corazón. Si ustedes no trabajan en su mente y en su corazón, si descuidan eso, fácilmente van a caer. Porque a veces nosotros les decimos a los chicos que no tengan novias, jóvenes, porque todavía no tienen control de sus mismas pasiones. Son intemperantes. ¿Qué es intemperantes? Que no controlan su temperamento. Y entonces empiezan con un piquito, después ese piquito se vuelve una cosa así terrible, 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 y ya después no se pueden controlar. Se les vuelve imposible. ¿Sí?
Y entonces, ¿qué es mejor para que tú puedas controlar tu sexualidad y llegar al matrimonio virgen y poder estar con toda tranquilidad? Pues que te evites ahorita eso. Y entonces por eso le decimos a los chicos, no se meta usted a alimentar cosas tan joven, porque ¿cuándo se va a casar? No, por ahí en 10 años. ¿En 10 años? ¿Y usted cree que se va a aguantar 10 años? ¿Sí? Esa es una cosa muy práctica también. Entonces cuando empiezan las relaciones de noviazgo y empiezan a tener esa cercanía y esa intimidad, y a veces hay papás que no son muy inteligentes y entonces dejan que ahí está con el novio, ¿dónde están? Allá encerrados en el cuarto. Eso, hermano, eso es una cosa que es terrible. Como yo no tengo hijos o hijas, se han librado de eso, pero cuando las tenga, ese muchacho que se vaya a arrimar por allá. Bueno, quiero que cierren sus ojos, los voy a invitar a que cierren sus ojos y piensen en ustedes. Estas son unas preguntas generales, pero pues a todos nos sirve saber qué piensa Dios, ¿no? Cuando estaban en la entrada yo les decía, ¿qué piensa Dios? Porque pues no solamente es yo quiero saber la respuesta de eso, sino ¿qué piensa Dios de esto? Y no considerar esto un tabú. La sexualidad no es un tabú, el hablar de esto no es un tabú, y a veces queremos buscar una respuesta y lo hacemos en el lugar equivocado, y siento que qué mejor momento que hacerlo acá con personas, en este caso el pastor, que Dios le da mucha sabiduría para poder responderlas, con sus papás, si usted tiene la confianza. Pero si sus papás son cristianos, claramente, porque si no lo son, pues ellos les van a decir, hágale, no pasa nada, pero es qué está pasando en tu corazón, y por eso quiero que inclinen su rostro y vamos primeramente a pedirle perdón a Dios. Dios te perdona, Dios perdona nuestros pecados, perdona incluso todos estos deseos y fantasías que puedan surgir, pero hoy Dios te está dando una oportunidad de decir, hijo, puedes salir de ahí, puedes avanzar, puedes amarme. Y Señor, hoy queremos pedirte perdón, Señor, primeramente por todo lo que sucede en nuestro corazón, en nuestra mente, por lo que hemos permitido, Señor, ver, escuchar, por lo que hemos permitido, Señor, incluso adentrarnos, mostrar nuestro cuerpo, hacer cosas que no te agradan, Señor. Y te pedimos perdón de todo corazón. Te pedimos que seas tú, Señor, guiándonos en esta semana también. Pensar, esto no me conviene, esto no es lo que tú quieres, Señor, para mi vida. Y hoy te damos gracias, Señor, porque pudimos escuchar un poco más de qué piensas tú, Señor, de qué quieres tú para nosotros, para nuestra vida como mujeres, como hombres, Señor, que te siguen, que te aman, que esperan el momento correcto para poder encontrarse con alguien que tú has preparado, Señor, para nosotros. Y hoy te damos gracias, Padre amado, bendícenos, bendice, Señor, esta semana, que podamos, Señor, tener estas palabras latentes en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, y podamos huir del pecado, podamos huir de estas tentaciones, Señor. Hoy te damos la gloria, Señor, la honra. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén.